¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Ambrosio Hernández. Bienvenidos al Punto Florida. Gracias por estar con nosotros. Fue un crimen que estremeció al exilio cubano y que le mostró al mundo de lo que es capaz el régimen castrista. Estamos hablando de los asesinatos de Mario de la Peña, Pablo Morales, Carlos Costa y Armando Alejandre, quienes viajaban en las dos avionetas de Hermanos al Rescate, derribadas por aviones de guerra del régimen hace 27 años, un 24 de febrero de 1996. Ahora le damos la bienvenida a Miriam de la Peña, la señora madre de Mario, una de las víctimas, y más adelante conversaremos con Silvia Iriondo, quien viajaba en una tercera avioneta, la cual no lograron derribar los MiG castristas. Miriam, bienvenida al Punto Florida. Muchas gracias por la oportunidad, Ambrosio. Porque esto es un crimen que no podemos olvidar. Claro, efectivamente, y el exilio cubano no lo ha olvidado, y mucho menos ustedes, los familiares que llevan esa carga a diario. Sé que esto es difícil para ti y para las familias. Miriam, 27 años después de los asesinatos de los 4 hermanos al rescate, incluyendo tu hijo Mario, que era muy joven aún, sobre los responsables directos. El primero, el dictador Fidel Castro, está muerto. Raúl Castro sigue ahí y nada ha sucedido con él. Pero ¿qué hay de los otros responsables directos y qué información ustedes han manejado sobre eso? Bueno, sabemos que los dos pilotos hermanos, los hermanos Pérez, fueron los que les tiraron el cohete para destruir esas pequeñas avionetas. Pero además de los hermanos Pérez, estaba el jefe de ellos, que era el general Rubén Martínez Puente, que en aquel momento era el jefe de la defensa antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria. Él dio la orden del derribo a los hermanos Pérez. El general Rubén Martínez Puente ya falleció. Él falleció durante esta época de COVID, cuando después de las protestas del 11 de julio murieron tantos generales de repente, sin saber cómo. Él fue uno de ellos. El jefe de él, el superior de Martínez, era Ulises Rosales del Toro, el jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria también, superior de Martínez Puente, o sea que es responsable porque es el jefe del que dio la orden. También tenemos a Eduardo Delgado Rodríguez, jefe del Directorio Cubano de Inteligencia. Él era uno de los mayores en el Directorio de Inteligencia cubano, que le llamaban MX. También tenemos a Emilio Palacios, que era mayor de la Fuerza Aérea Revolucionaria, piloto del MiG-23, que proporcionó cobertura aérea al MiG-29, que fue el que lo derribó, los hermanos Pérez. Arnaldo Tamayo Méndez, también director de Asuntos Interiores del Ministerio de las Fuerzas Armadas, estuvo implicado, y Ricardo Martínez era el controlador aéreo en el Centro Aéreo de La Habana. También tenemos que salió en el juicio de los espías, de los espías cubanos que habían acá. De la Red Avispa, sí. De la Red Avispa. Salió también, según el testimonio presentado en el caso de Estados Unidos en contra de Gerardo Hernández y los demás, hay otros 2 controladores aéreos involucrados en el derribo que se llaman Frank y Antonio. Sus apellidos son desconocidos. Y bueno, por supuesto, la cúpula, Fidel y Raúl Castro. Exacto, esos son los principales. Ustedes se reunieron con el gobierno de Estados Unidos. El gobierno norteamericano en ese entonces, bajo la administración Clinton, se reunió con ustedes los familiares. ¿Qué recuerdas de esa reunión? Porque les hablaron a ustedes ahí de cómo había sido el derribo de las 2 avionetas, según ellos habían detectado en los radares. Bueno, nosotros estuvimos aquí en Miami en una oficina el día siguiente, donde nos dejaron saber que no habían encontrado nada porque no sabíamos qué había sucedido ese día. Sabíamos que los aviones habían desaparecido, pero no teníamos los hechos correctos, todos los detalles. Entonces, al fin hicieron una búsqueda y nos dijeron que no iban a encontrar nada
porque los aviones habían sido violados en el aire, habían sido mutilados completamente y que solamente habían encontrado una mancha de petróleo en el mar. Entonces ya nosotros sabíamos, ellos iban a parar porque nosotros decíamos, sigan buscando, claro, a ver si encuentran algo. No, entonces ya cuando nos dijeron eso, dijeron, no, vamos a parar la búsqueda porque esto es lo que se encontró, el petróleo. La Organización de Hermanos al Rescate salvó cientos, si no miles de vidas de balseros cubanos en alta mar. Eso es lo que hacían. Yo pues tuve el honor de viajar en uno de los aviones una vez y rescatamos desde el aire a varios balseros. Eran avionetas bien pequeñas y avionetas obviamente desarmadas. Ahí eso no era para combatir, mucho menos, ni enfrentarse a mix de guerra castristas, que de hecho el exilio cubano siempre ha señalado que fue un acto de cobardía porque les dispararon los cohetes por atrás a las dos avionetas, ¿correcto? Es como tirarle a alguien por la espalda sin aviso ninguno, ni sin provocar nada, sin la persona haber provocado nada. Fue un acto muy cobarde, fue un crimen, un asesinato premeditado, y asimismo fue reportado en muchas de las investigaciones que hicieron entidades internacionales. Encontraron que era un crimen horrendo, premeditado, de inocentes en el aire sin aviso ninguno. El régimen castrista sufrió una derrota cuando intentó desmentirle al mundo de que las avionetas estaban en espacio aéreo cubano cuando en realidad estaban en espacio aéreo internacional. Háblenos un poco de eso, porque hubo una organización internacional aérea que fue la que lo corroboró todo. Exacto. La investigación del derribo, porque había discrepancia entre lo que decían los radares estadounidenses y lo que decía Cuba. El radar estadounidense era todo electrónico, estaba todo grabado minuto por minuto. El de cubano lo hicieron a mano, fue escrito. Y Cuba empezó a decir inmediatamente, porque como era un crimen premeditado, pues tenían que tener la leyenda de lo que había sucedido. Y la leyenda era de que los aviones, según el régimen cubano, habían sido derribados en espacio aéreo cubano. Entonces, una organización que es internacional de aeronáutica civil, basada en Montreal, Canadá, empezó la investigación inmediatamente, y en el mes de junio, esto fue en febrero, fue que asesinaron a los 4 inocentes en el aire. En el mes de junio estaba la conclusión del estudio. Fueron a Cuba, hablaron con el gobierno cubano, vinieron a los Estados Unidos. Entonces, también a través de toda la investigación, pues tomaron los datos que los dos países podían aportar. Y llegaron a la determinación de que había sido... De que fue espacio aéreo internacional. Eso fue un golpe fuerte para el régimen castrista, porque los periodistas que estaban reportando que había sido en espacio aéreo cubano, pues Raúl Castro habla con ellos en secreto y después salió, porque parece que hubo un periodista que sí grabó esa conversación, y Raúl Castro le dice: las noticias no son buenas para nosotros, porque la conclusión del derribo fue en espacio aéreo internacional. Inclusive durante el juicio de los espías de la Red Avispa, Gerardo Hernández reclama de que ellos insistían todavía, años después, que ya todas las organizaciones internacionales que habían hecho investigaciones habían reportado que el derribo fue en espacio aéreo internacional. Todavía él reclama de que había sido en espacio aéreo cubano. Es interesante que Gerardo Hernández, después que sale culpable, porque él le dieron una cadena perpetua por conspiración en el asesinato del derribo de las avionetas. Y después él dice: pero es que yo no sabía que era en espacio aéreo internacional. Él acepta que fue en espacio aéreo internacional. Fíjese. Y quería librarse de la condena diciendo: pero no, a mí me dijeron que era en espacio aéreo cubano, pero yo no sabía que era en espacio aéreo internacional. Miriam, tengo entendido que usted logró escuchar a través de una grabación con José Basulto las últimas palabras de su hijo. Discúlpeme.
Discúlpeme que sí. le haga la pregunta, pero ¿cuáles fueron las últimas palabras Sí, de no, Mario? Mario Manuel estaba basulto cuando perdieron el contacto con Carlos, que era el piloto que llevaba, y Pablo Morales iba con él. Basulto llama a Carlos y decía, Seagull Charlie, Seagull Charlie, can you hear me? Entonces le pregunta a Mario. Mario estaba al norte de donde estaba Carlos, porque ellos rastreaban el estrecho de la Florida 5 millas uno de otro. Y Mario estaba 5 millas más al norte, o sea, más cerca de los Cayos de Estados Unidos. Y le pregunta a Mario, ¿tú has visto a Carlos? Y Mario dice, no lo he visto. Y empieza a llamar a Carlos. Y Carlos no le contesta. Entonces Mario le dice a Basulto, ¿do you want me to? Y en ese momento dice, never mind. Le dice Mario Manuel, no esperó la respuesta. ¿Usted quiere qué? Y David dice, no importa. Y Mario bajó, porque yo tengo el radar. Mario bajó a buscar a Carlos y vio la bola de humo. Que era el derribo del avión. Entonces, inmediatamente Mario Manuel cogió norte para regresar bien rápido, porque se ve que él estaba despacio esperando a Basulto, y en ese momento Mario coge norte. Pero cuando coge norte, los pilotos de los MiGs dicen, hay otro en el lugar de los hechos, diciendo que hay otro avión, una avionetica en el lugar de los hechos. Y le dice, dame la orden, autorízame, y hicieron una mala palabra los pilotos del MiG. Y en ese momento le tiraron, Mario le dijo a Basulto, yo no veo a Charlie, pero yo vi una bola de humo y yo vi un marcador, un flare, que un flare es un marcador para marcar, y era el flare que iba a marcar al avión de él probablemente, para tirarle el cohete. Y entonces fue el cohete, y entonces Basulto dice, otra bola de humo. Y así terminó. Lo último que yo oí fue a Mario, que fue a rescatar a su amigo, a su hermano, que estaba rescatando a otros. Él terminó buscando a su hermano. Siendo un héroe y un hermano hasta el último minuto. Una última pregunta, Miriam. Ustedes que siempre pues han pedido y siguen pidiendo justicia, ¿cree usted que el día de mañana en una Cuba libre los responsables que estén vivos sean llevados a la justicia? Oh, estoy segura de eso, sí. Quizás no lo tenemos que hacer ni nosotros mismos, porque han habido muchos crímenes, muchos, y esas personas que fueron responsables de este horrendo crimen de 4 inocentes salvando vidas en el estrecho de la Florida, salvando a sus hermanos que no conocían, porque mi hijo nunca visitó Cuba, él nació en los Estados Unidos, él nunca fue a Cuba, ni tampoco Carlos, nacieron en los Estados Unidos. Armando Alejandre nació en Cuba, vino a los Estados Unidos de niño, creo que tenía 8 años, pero el amor por la patria, el amor que necesita, el que está buscando libertad, vivía en ellos, y en Pablo Morales, que era balsero, estaba muy agradecido de Hermanos al Rescate y quiso unirse a esa causa para hacer lo mismo, rescatar a otros como él fue rescatado. Eran 4 personas de muy buen corazón, ellos 4 y todos los Hermanos al Rescate, todos los que estaban ahí. Sí. Les tocó a ellos porque estaban volando ese día, pero todos los Hermanos al Rescate era una organización muy humanitaria y con un corazón, porque daban de ellos. Para ayudar a los demás. Yo lo entiendo. Miriam, muchas gracias. Y le pido disculpas otra vez de volver a tocar este tema. No, sí, pero nosotros vivimos esto 24 horas. Yo sé que ustedes, claro. Y todos los días. Y nosotros no podemos dejar pasar esto por alto, especialmente ahora en el 27 aniversario que acaba de cumplirse. Un abrazo fuerte para usted, para su esposo. Igualmente, para todos. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Gracias. Igual.